Buenos días a todos. En primer lugar, como ya se ha dicho, disculpar al profesor Víctor Revilla de la Universidad de Barcelona, con quien hemos estado trabajando la parte de Iluro de este estudio. Y en segundo lugar, agradecer a la organización el que nos permita venir a hablar de una parva ópida que queda en el noroeste peninsular y que, al menos por lo que hace poca gente conoce, porque la investigación del yacimiento hace muy poco que. Bueno, la situación de las ciudades es la que ven ahí, está situada en la zona costera de la provincia de Barcelona, Baétulo tocando casi a Barcelona y separado unos 20 kilómetros de Mataró, que es donde está el yacimiento de la ciudad romana de Iluro. En un momento determinado, conectadas tres ciudades, Blanday, de la que se conoce muy poco, que se asocia a la actual población de Blanes, Iluro, que está en el subsuelo histórico de la ciudad de Mataró, y Baétulo en la de Badalona. En un momento determinado, la biología pasa por el interior, entre las dos sierras que van de norte a sur del territorio, se hace un ramal que une estas tres ciudades, que luego pasará por Barquino y que acabará teniendo su pasada a Barcelona con el ramal principal de la. ¿Qué sabemos de Iluro y Baétulo en las fuentes antiguas? Pues muy poca cosa, son muy poco generosas. Tenemos breves menciones tanto de Plinio el Viejo, que habla de Oppidum Civium Romanorum, Pomponio Mela, que es quien las define como parva ópida, y el geógrafo Ptolomeo, que describe unas coordenadas en donde sitúa Baétulo y Iluro. De hecho, son ciudades que están muy próximas geográficamente, unos 20 kilómetros, que responden a un proceso final de todo un largo proceso de casi 2 siglos del territorio, que es la romanización, y que seguramente responde su construcción a ordenar, a gestionar un territorio que en estos momentos se dedica básicamente a la producción y exportación de vinos. Son ciudades pequeñas y son ciudades que se fundan en la misma época, son ciudades de modo, y son ciudades que padecemos el mismo problema que ya se ha comentado antes cuando se hablaba de la arqueología urbana, que el principal problema es que estábamos donde podemos y donde porque siempre vamos a remonte de la actividad urbanística y constructiva de esta. Por lo tanto, en ambas ciudades hay un desequilibrio de aquello que nos gustaría conocer de los proyectos de investigación y lo que realmente podemos investigar, y sobre todo de campo, intentando buscar estos problemas que se nos plantean cuando estudiamos estas dos ciudades. Yo voy a empezar a hablar sobre Iluro. Mi compañera Clara hablará del título, pero básicamente en cuestiones de urbanismo como en cuestiones de finalidad, de funcionalidad de los espacios. Y bueno, pasamos a. La primera es Iluro. Iluro es una ciudad costera que está a unos 100 metros de la línea de costa, teniendo presente que la línea de costa, por lo que nos dicen los expertos que estudian este tipo de cuestiones, no ha variado mucho desde la antigüedad hasta el momento, por tanto, aproximadamente la distancia que hay entre la costa y la ciudad sería la que veis aquí, unos 100 metros. Está situada en un promontorio de una zona plana litoral, entre la sierra que veis en el fondo, la sierra y el mar. Este promontorio está rodeado por dos rieras que topográficamente ya la definen, encajan la ciudad dentro de estas dos rieras, que en la antigüedad seguramente venían mucho más cargadas de agua que lo que actualmente circula.
El problema de Iluro, uno de los problemas de Iluro, es que tenemos referencias de hallazgos de época romana desde el siglo XVI. Durante el siglo XIX y parte del XX es cuando más intervenciones hay, pero de manera desordenada. Muchas de esas intervenciones, el registro arqueológico prácticamente es inexistente por las técnicas, tecnologías, la manera de hacer de los arqueólogos que en los años 40, 50 y 60 y no fue hasta que el Ayuntamiento de Mataró, en el año 90, decide instaurar un servicio municipal de arqueología, más que nada, sobre todo para las cuestiones más de gestión administrativa del yacimiento y hacerla convivir con una ciudad actual que está en constante evolución y crecimiento, y no es a partir de Mataró y a partir de convenios con las universidades, sobre todo con la Universidad de Barcelona, tiran adelante proyectos de investigación. Proyectos de investigación que lo primero que pretenden es poner orden a toda esta información que se tenía durante estos años, estas décadas del siglo XX que se habían hecho intervenciones. El primer proyecto de investigación se hizo a finales de los años 90, de la década de los 90, y consistió en poner en plano, en la topografía del yacimiento, juntarla con la topografía actual, la distribución urbanística actual, y a partir de aquí ver si podíamos entresacar algún modelo que correspondiera a algún tipo de estructura urbana de ciudad que fuese más o menos de tipo itálico. Bueno, la verdad es que después de poner en plano y puestos a trabajar con ordenadores, evidentemente nos sale una retícula, que es esta que veis aquí, que es una retícula ortogonal, típicamente itálica, de una ciudad pequeña de unas 10 hectáreas no más, de la cual sabemos la fecha de fundación a partir de los materiales arqueológicos que se han encontrado, que son muy abundantes en esta fase, y que como Badalona situamos entre el 80 y el 70 a.C. No, en Cataluña no son las únicas fundaciones en esta época. Geruza, por ejemplo, las cronologías, y parece ser que Amporiae últimamente tienden a bajar un poco la cronología y acercarse a este 80. Agua pues no quiere decir que sea un programa, no corresponden a diferentes motivos los que en estos lugares pues se fundan este tipo de ciudades. Y luego la ventaja que tenemos es que desde el 5 está declarada como bien cultural internacional, con la cual cosa todas las licencias de obra, tanto públicas como privadas, primero pasa por el Servicio de Arqueología, y es el Servicio de Arqueología el que otorga la licencia a partir de la actuación previa arqueológica a la construcción o reparación de la casa. Bien, en cuanto a epigrafía, tampoco es que sea muy generosa. Solo tenemos muchas instituciones, pero que aparezca el nombre de Iluro, solo tenemos este par de. La primera, que es una inscripción que ya fue encontrada en el siglo XIX, nos habla de un personaje de local que empieza su carrera funcionarial en Tárraco y parece después de un vir quinquenalis de Ilurone. Es decir, el primer vir que hace el censo de la ciudad. Mayer y Rodin asocian la inscripción esta, aparte de todos los datos arqueológicos que nos demuestran que en este momento, en época augustea, hay una monumentalización, si es que se puede hablar, como veréis, y correspondería también al otorgamiento de la categoría jurídica de la ciudad, como comentaba, se
articula a partir de dos ejes principales, que son el Cardo Maximus, que va de norte a sur, y el Decumanus Maximus, que va de este a oeste, con unas calles paralelas y perpendiculares a ellas, trazadas de manera regular, y que conforman una serie de ínsulae, como las que veis aquí, de unos 35-38 metros de lado. Es una ciudad bastante regular en cuanto al funcionamiento de las ínsulae, que puede variar, pero la variación depende de la topografía. Es decir, no de que se haya hecho una estructura regular perfectamente pensada, sino que se va adaptando a la topografía, que tampoco es muy complicada. Es una pendiente muy suave que va de montaña hacia el mar y que no necesita terrazas para los sectores de la ciudad. La primera, ya entrando en el tema de la reunión, el primer ejemplo que queremos poner es el de una domus de tipo itálico, que es la que tenéis aquí, que es la de Can Cruzate, que se encuentra en la confluencia del Cardo y el Decumanus Maximus, hace esquina entre estas dos calles, y se ha podido excavar aproximadamente una cuarta parte de la ínsula, y que en esta cuarta parte encontramos lo que veis aquí. Tiene entrada por el Cardo Maximus, un pequeño pasadizo, vestíbulum, que da a un atrio bastante grande, y este atrio da al tablillo, que lo tendríamos aquí. A banda y banda de esta entrada nos encontramos dos espacios que se entra desde la calle, con lo cual entendemos que se tratan de dos tabernas que posiblemente son propiedad del propietario de la Mans, pero que alquila para usos comerciales o industriales. El espacio también que reconocemos como notable de esta domus sería este, que se accede por esta que sería un triclinium. Y últimamente, una pequeña excavación que hicimos en este sector de aquí, pero que no está reflejada en la planimetría, hemos encontrado los restos de un hipocausto, con lo cual nos indicaría que esta domus disponía de unas pequeñas termas domésticas en el otro lado de la casa. Esta es una fotografía, lo que os contaba de la arqueología urbana y sus problemas, ¿no? Aquí hay superposición de varias ciudades y sobre todo de varias estructuras de varios momentos. Este sería el atrio de unas dimensiones considerables. El principio de la conexión del tablinio con el pórtico del atrio, sería este espacio de aquí. La cloaca, y esto es importante porque luego veremos el cambio de función que se produce en la casa de la cloaca, que sale desde el atrio, pasa por debajo del pasillo y se dirige a la cloaca del Cardo Maximus, con pendiente, evidentemente, desde el atrio hasta el Cardo Maximus. Y esta sería la entrada de una de las puertas de acceso a este triclinium que tendríamos. En cuanto a los tipos decorativos de la casa, nos encontramos básicamente con una decoración muy sencilla, unos pavimentos sencillos, básicamente de opusimino, un opusimino un poco más especial que pavimenta todo el sector del pórtico del atrio. Aquí, el momento en que se junta el pavimento de opus tessellatum del tablino con el pavimento del atrio, y algunas muestras de pinturas varietales, aspecto muy sencillo, con colores básicos y básicamente una decoración geométrica nada complicada. Bien, esta casa parece, por los datos del registro arqueológico, no tiene ninguna reforma
que pervive prácticamente a finales del primer cuarto del segundo antes de Cristo. Muchas de las paredes se derrumban y muchos espacios ya no se vuelven a ocupar. La función de casa de zona residencial la pierde prácticamente en esta época de finales del siglo II antes de Cristo, pero este es un hecho que no solo en esta casa, sino en el resto de domos que hemos encontrado en el yacimiento de Iluro coinciden estas fechas de que, como mucho, la pervivencia de estas casas pervive hasta mediados después. A partir de ahí tenemos un caso de conocimiento que nos sitúa ya en el siglo III, en donde sí que aparece un periodo de reformas importantes, pero no de recuperación arquitectónica de este tipo de mansiones. Este tipo de mansiones, en el caso clarísimo, solo se utiliza pero la cloaca invierte la piedra con el pavimento de Tegulae, pasa a ser sustituida por unas canalizaciones de arcilla que van empalmando unos con otros, unas canalizaciones en forma cónica, pero lo importante es que se invierte el sentido de la pendiente de la canalización. Es decir, en lugar de desaguar las aguas hacia la cloaca principal, que en estos momentos del siglo III ya está inutilizada, lo que hace es crear una conducción que permite entrar un líquido que algunos compañeros han interpretado que debía ser para la producción de vino, hasta la zona del impluvium y se convierte en un depósito. Junto con este hecho, documentamos también la construcción de varios depósitos de fermentación de vino, con lo cual la teoría de que se convierte en una pequeña industria de elaboración de vino, pues puede coger. Aquí algunos de los elementos que nos datan la amortización de esta casa y esta pequeña industria del siglo III desaparece hacia mediados del siglo IV, que es cuando encontramos esta otra construcción perteneciente a una edificación, la parte esta de aquí, que ya ocupa el cardo máximo totalmente, sería la pared que limitaría el cardo máximo con domus, y encontramos una edificación muy potente que rebaja, excava en profundidad, evidentemente arrasando todas las estructuras del piso anterior, de un paramento desconocido hasta el momento en la ciudad, este tipo opus africanus, por decirlo de alguna manera, y que por la potencia del muro, estamos hablando de una edificación que sostenga algún piso superior. La amortización de este elemento y es a finales del ciudad romana, sino lo que queda de una ciudad romana que seguramente cuando entra el urbanismo inicial que debía tener, las grandes residencias parecido, y todas estas plantas bajas básicamente se convierten en producciones de tipo industrial, que en algunos casos sabemos lo que producían, pero en otros lo desconocemos. El segundo caso que os quería presentar es una casa mucho más sencilla, es una casa de época republicana, muy humilde, de la cual hemos encontrado señalados en la imagen, y que en primer lugar
bueno, los que excavamos mundo ibérico en la zona, una casa de esta, una casa, por ejemplo, excavada en el cercano Ópera de Burriac, que sería el centro político de los pues arquitectónicamente lo difiere muchísimo. Son casas de como mucho dos dependencias, de suelo de tierra compactada, con hogares hechos a base de pisos de cerámica y encima lugar del fuego, y que en algunos casos incluso mantienen una tradición ibérica que es la de poner debajo de los pavimentos de las casas elementos rituales, supongo que de fundación de la casa, como este caso que veis aquí, que es una jarra con unos huevos de gallina dentro del recipiente. Esto en los poblados, en el súpida ibérico de los alrededores, casi en cada casa que excavamos lo encontramos. Aquí solo encontraremos este tipo de prendas hasta época única. En época Flavia, una de las partes de la casa se reforma y se cambia el pavimento de tierra compactada por un pavimento de tégula invertida y puestas planas, y la compartimentación. Aquí lo he puesto como ejemplo, como cosa curiosa, es el hallazgo de esta pieza que interpretamos como un candelabro, que el interés que tiene es por la representación que veis aquí en el friso superior de esta pieza. Es una interpretación hecha con arcilla local, es decir, una pieza hecha con arcilla local, es una pieza hecha antes de la cocción de la pieza, que es importante detalle, que nos muestra una especie de escena, a nuestro parecer ritual, pero que lo importante en todo caso sería la representación que veis aquí, que con las torres que seguramente protegen una puerta. 2 años después pudimos excavar en un solar continuo y encontramos los restos de 2 torres que protegían una entrada fortificada. Con lo cual, una estética típicamente ibérica nos hace pensar que quien dibujó toda esta escena de aquí realmente estaba viendo lo que es posible que estemos delante de una de las primeras representaciones gráficas de lo que sería una de las entradas fortificadas de la ciudad. El segundo sector es este que veis aquí, es un sector que la diferencia con el primer sector es que la casa incluye una cloaca, entre otras cosas porque a partir del 50 a.C. es cuando se construye el alcantarillado público de toda la ciudad romana, que es un alcantarillado que sigue estrictamente los ejes de los jardines y de los tucumanos. Eso obliga a las casas a enlazar su alcantarillado republicana, hacer una serie de reformas para colocar este alcantarillado. Al igual que pasa con la domus que antes he presentado, como zona de hábitat, todo y que evidentemente no tiene nada que ver con un hábitat señorial, la zona de hábitat se amortiza a mediados del siglo II después de Cristo y a partir del siglo III registros arqueológicos habían estas fosas que veis aquí, que incluyen todo lo anterior, que se datan la construcción del siglo III aproximadamente, sin poder concretar más información, y que convierten lo que habían sido residencias en espacios otra vez de pequeñas industrias, en este caso de almacenaje de esta pequeña industria que funcionaría al lado de estos espacios. Estas industrias, como en el caso anterior, perduran hasta el siglo VI, en que se
con un importante número de material arqueológico que es lo que nos sirve para precisar estas cronologías que os hablaba hasta ahora. Como os comentaba, y el yacimiento no hay etapa medieval en Mataró, en el subsuelo de Mataró hasta el siglo XV. En el siglo XV, cuando la gente vuelve al centro histórico de Mataró, aparte de que ya vuelve con una nueva concepción, evidentemente, de lo que es la sociedad y la economía, es la que construye el urbanismo del Mataró. Es decir, el Mataró actual, como el mundo romano, no ha quedado fosilizado. Bueno, y estos son los ejemplos que hemos puesto. Como veréis, no podemos hablar aquí de época tardorromana, entre otras cosas, porque la conocemos muy poco dentro del yacimiento de Iluro y lo poco que conocemos es muy reciente. He de decir que ahora estamos excavando en Mataró desde hace un año en un solar periférico a la salida de Mataró, un yacimiento que justo empieza cuando acaba finales del siglo VI, ocupa toda la Edad Media y seguramente la población del siglo XV vuelve otra vez a ubicarse en el centro de la ciudad de Mataró, donde estaba la antigua Iluro, y es